Listo. A ver, compartir. ¿Me confirmas que estés viendo mi pantalla, por favor? Sí está bien, profe. Listo, ok. Bueno, muchas gracias, Diana. Voy a hacer entonces clase personalizada. Rico, Pues ¿no? está mejor Chévere. todavía, personalizada, mejor. Listo, bueno, entonces Diana y Judy, yo sé que está Judy por ahí también. Buenas tardes otra vez. Gracias por su asistencia, por la puntualidad a la sesión de hoy. Bueno, hoy vamos a tratar entonces los temas de la unidad 3. Digamos que es un pequeño resumen de lo que estamos viendo en el transcurso de esta unidad, ya la última unidad del curso, que tiene como finalidad desarrollar la actividad número 4 de nuestro curso. En este caso, pues, aplicaciones de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Bueno, entonces, ya que estamos poquitos, entonces vamos a, si quieren, hablando los micrófonos y vamos a charlar acerca de esto. Bueno, entonces, ¿qué es un cuantificador, Diana? O sea, yo sé que tú has leído y eres juiciosa, y Judy también. ¿Qué entienden por el cuantificador? Pues, profe, para serle sincera, apenas me estoy empapando un poquito del tema porque estuve con unas vacaciones y entonces estoy un poquito perdida, pero pues estoy adelantando con las otras web y pues había leído sobre los cuantificadores que dice que se clasifica como que en universal, em, bueno, como que universal afirmativo, negativo, bueno, estaba como adelantando un poquito de todo, es una proposición verdadera para todos, bueno, así más o menos como algo somero, porque Ok. realmente apenas me estoy empapando del tema. Bueno, y Judy, yo te sé que tenía por ahí el micrófono, yo lo cerré un momentico porque tenía una llamada por ahí. Entonces, Judy, si puedes abrir tu micrófono, cuéntanos. Bueno, profe, yo creo que los cuantificadores son como los puntos en las proposiciones que nos indican cantidad. Ujú. Ok, muy bien, listo, muchas gracias. Bueno, listo, eso es. Entonces, un cuantificador, como su nombre lo dice, muchas gracias, Judy y Diana, pues digamos que nos representa una cantidad, cuantificar, por eso es cuantificador, entonces la cantidad. Eh, Estos cuantificadores vienen dentro de qué o para qué se utilizan. Esos los utilizamos de acuerdo a lo que ustedes han leído ya para la actividad o los videos que han visto, se utilizan dentro de las proposiciones categóricas, ¿cierto? En este caso son categóricas porque tienen precisamente digamos, esa característica y es que vienen en parejas, ¿sí? Y tienen dentro de ellas cuantificadores. Bueno, entonces, ya entrando en materia, entonces ya tenemos definido que es un cuantificador, ¿cierto? La cantidad. Entonces, hay algunos sinónimos o palabras que podemos identificar como cuantificadores, por ejemplo, todo, ningún, algún, alguno o ninguno. Entonces, estas palabras me identifican con los cuantificados. ¿Listo? Bueno, ya sabemos entonces que eso lo usamos dentro de las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas tienen una estructura muy especial definida en donde encontramos el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. ¿Listo? El micrófono de Judy creo que está por ahí, tiene un retorno. ¿Lo cierras un momentico, porfa? Gracias. Suena por ahí el eco. Entonces, estos son los elementos de una proposición categórica. Judy, ¿estás por ahí? Judy, dejaste el micrófono abierto y tengo un retorno horrible. Espérate yo, un momentico, yo me paso aquí y cierro el micrófono de Judy porque ¿quién tiene el micrófono abierto? Dame un segundo acá. Ya lo cerraron. Gracias. Listo. Ya voy a continuar. Entonces, como les decía, entonces esa estructura
Es una estructura característica de las proposiciones categóricas. Voy a devolverme acá, que son el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. Ya más adelantico vamos a entrar en detalle a definir cada uno de ellos. Entonces, hablando de los cuantificadores, tenemos, como decía Judy, la compañera, cuantificadores universales y cuantificadores existenciales o particulares también. Hay otro tipo de cuantificador que, digamos que para este curso no lo tomamos en cuenta, no lo usamos frecuentemente, que es el existencial único. Entonces, el símbolo del cuantificador universal es una A invertida, ¿cierto? Es esta que está en azulito. ¿Y cómo se lee eso? Se lee que para todo X que pertenece a ese conjunto A, se cumple ese P de X que sería la cualidad. ¿Listo? Ya vamos a mirar entonces cuál es la cualidad ahora en los ejemplos. Para el cuantificador universal, el símbolo o la simbología que representa ese cuantificador es la E invertida también, la E volteadita. ¿Cómo se lee eso? Se lee, existe un elemento X que pertenece a ese conjunto A y que cumple esa característica, ¿listo? Al menos un elemento, ¿vale? Y el cuantificador único es, digamos, se simboliza con la misma invertida o volteadita para el otro lado con un signo de admiración. Y en este caso es que hay solamente un elemento que cumple esa característica, solamente uno. Listo, uno, no más. Ya vamos a ver los ejemplos, ¿vale? Muy bien, entonces aquí tenemos inicialmente una proposición categórica, dice, todo abogado defiende a su cliente. Entonces dice que es universal afirmativo. ¿Por qué? Porque el cuantificador es todo, ¿cierto? O sea, quiere decir que todos los elementos cumplen una característica. ¿Cuál es la característica? Que defiende a su cliente. ¿Listo? Por eso, aquí en la simbología más abajito, que está aquí como en vino tinto, está explícitamente colocada cómo se lee esa proposición categórica para todo abogado X tal que X defiende a su cliente y debajo está la simbología asociada a ella. ¿Cuál es la simbología? Entonces, para todo X que es la volteadita pertenece a ese conjunto U. Es un conjunto universal que en este caso son los abogados. ¿Listo? Y X defiende a su cliente. Fíjense que esta cualidad queda explícita, porque en los foros me están enviando en los avances esto de manera simbólica completa, o sea, X que pertenece a, o sea, solamente este pedazo acá, pero o me dejan el P de X. Este es el P de X que veíamos anteriormente, es la cualidad. Este P de X de acá es esta de acá, que es la cualidad, ¿vale? Ahora, para el otro ejemplo, que es universal negativo, estamos hablando de cuantificadores universales. Ningún abogado defiende a su cliente, ninguno. Es decir, que no hay ningún elemento que pertenezca a ese conjunto que cumple esa característica. ¿Cuál? Pues que defienda a sus clientes. ¿Listo? ¿Cómo es entonces la simbología? Para todo X, fíjense que empezamos con el mismo cuantificador el símbolo que es la A invertida, ¿cierto? Pertenece a ese conjunto universal, pero entonces el X no defiende a su cliente, porque ninguno defiende a su cliente, no defiende. ¿Cómo se llama? Esto tiene un nombre, es que se me olvida. Ese símbolo con la, digamos que es como la negación que nosotros ya le veíamos, pero eso tiene otro nombre. Entonces me simboliza la negación, ¿sí? No defiende a su cliente y en este caso es universal negativo, ¿vale? No se cumple la característica, ninguno, ¿vale? Vamos a pasar a los cuantificadores. Perdón, ¿aquí hasta aquí hay alguna pregunta o estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Nadie me habla? Bueno, voy a continuar. Listo. Ahora, Vamos bien, profe, vamos bien. listo. Gracias, Diana. Ahora, cuantificadores existenciales o particulares. Entonces, aquí se diferencia porque no todos los elementos cumplen con esa característica, o sea, algunos, ¿vale? O algún elemento cumple, pero no todos. En este caso también hay existencial afirmativo y existencial negativo. El existencial afirmativo, entonces, ¿cómo se lee? ¿Existe algún abogado, para el ejemplo anterior, tal que defiende a su cliente?
¿sí? Existe algún abogado. Y está la simbología. Recordemos que entonces la A invertida, perdón, la E invertida simboliza el cuantificador existencial. Entonces, la lectura es, ¿existe algún elemento que pertenece a este conjunto universal U, en donde ese X o ese elemento defiende a su cliente? Fíjense que aquí está la PX de manera explícita. Ahora, el existencial negativo. ¿Existe algún abogado X tal que no defiende a su cliente? Y aquí está la simbología. Fíjense que aquí está la negación. No cumple, no defiende a su cliente. ¿Listo? Y en la simbología recordemos entonces que es con la E invertida. Listo. Nos queda el cuantificador existencial único. Ese cuantificador existencial único que se simboliza con la letra E y al lado el símbolo de admiración, quiere decir que entonces solamente cumple un elemento, solamente uno, esa característica. Entonces aquí está un ejemplo. El P de X entonces es el X tal que pertenece o que es el presidente de Colombia. El presidente de Colombia solamente hay uno, lo mismo que el rector de la UNAD, solamente hay uno. El rector, por ejemplo, del Rosario también es uno, entonces ese es un cuantificador existencial. Y aquí está la forma simbólica. Existe y el símbolo de admiración, ese elemento que pertenece a ese conjunto universal y cumple esa PDX. ¿Cuál es? Pues que es presidente de Colombia. Entonces, estos son digamos que los tipos de cuantificadores. Ahora entonces vamos a ver en dónde van esos cuantificadores. Recordemos que al comienzo vimos que iban a las proposiciones categóricas. ¿Listo? Entonces, aquí ya los vamos a encontrar y vamos a ver entonces los pares de las proposiciones categóricas como las teníamos allá en los ejemplos y en los ejercicios para desarrollar en la actividad. Entonces dice, ¿qué es una proposición categórica? Dice la definición formal que son afirmaciones acerca de categorías categóricas o clases, en donde toda proposición categórica es o sea, es un enunciado acerca de miembros de dos clases y su relación. O sea, vamos a relacionar digamos en este caso, esas dos proposiciones, ¿listo? Esas dos clases o categorías. Entonces, aquí está el ejemplo 1, la proposición P, todos los abogados son honestos, y la proposición Q, algunos abogados son honestos. Entonces, este es el ejemplo 1, aquí están dos proposiciones que me forman la pareja para las proposiciones categóricas, para relacionar luego en el cuadrito de posición, porque recordemos que esto va hacia allá, ¿cierto? Para poder establecer la relación entre ellas. Ahora, en el otro ejemplo dice la proposición R, todas las personas son sinceras, y la proposición S, algunas personas son sinceras. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos digamos, la forma en que se presentan las proposiciones categóricas. Entonces, al comienzo decíamos que eso tenía una estructura, unos elementos. Ya los habíamos tomado, ¿cierto? ¿Cuáles eran? El cuantificador, el sujeto, el verbo o la cópula y el predicado. ¿Listo? Entonces, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o una parte de ellos. Recordemos que es la cantidad. El sujeto, pues, es el subconjunto de individuos o cosas de los que se trata la proposición. Son elementos. La cópula, es decir, aquí dice el lazo, es el verbo. Siempre es el verbo. Si no está el verbo, por ejemplo, estudiar, lo que sea, es un verbo con la conjugación del verbo ser o estar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Y hace posible la relación entre el sujeto y el predicado y hace, digamos, que esa función de lazo o de relación. Y el predicado es lo que se afirma o niega del sujeto, que en ese caso es la cualidad. La cualidad. Entonces, de acuerdo a eso, se clasifican esas proposiciones en 4. Hay 4 clasificaciones: A, I y O. ¿Listo? Yo no quiero que ponerme a explicar esto que en donde todo el sujeto entonces es el predicado, porque entonces eso tiene que ver con la parte, digamos que de conjuntos, pero digamos que en este caso
Lo importante es establecer este cuadrito. En este cuadrito tenemos la clasificación y es muy sencilla. ¿Por qué? Porque dice que cuando el cuantificador es universal afirmativo, la proposición categórica tiene clasificación A. Cuando es el cuantificador de esa proposición categórica es negativo, va a ser F. Cuando el cuantificador de esa proposición es afirmativo, particular, entonces es I. Y cuando es particular negativo, es O. ¿Listo? Entonces son A, E, I y O. 4 nombres. Vamos a ver entonces cómo se utiliza eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo general en donde tenemos dos proposiciones categóricas. Tenemos esas proposiciones categóricas distribuidas ya dentro de su estructura, que creo que tienen que hacerlo ahí para el ejercicio de esta actividad. Tienen que colocar esta parte con la simbología por aquí debajito. Bueno, una cosita un poquito más elaborada, pero digamos que esta es la base de eso. Y entonces tenemos que para la primera proposición, todos los hombres son inteligentes, tenemos el cuantificador todos, el sujeto los hombres, el verbo son, recordemos que es cero estar, en este caso son, entonces es el verbo o la cópula, e inteligentes sería el predicado. Para la proposición Q, el cuantificador es algunos, particular o existencial, el sujeto hombres, lo mismo, el verbo, la cópula son, que es el verbo de esa proposición, y el predicado inteligentes. ¿Listo? En este caso, cuando está esto de esta forma, en donde son, es o están, se refiere como silogismo categórico. Esto solamente es para que quede como la, digamos, esa anécdota de cómo se llama cuando está en esa forma con el verbo en una conjugación del ser o estar. ¿Listo? Tenemos la estructura de las dos proposiciones. Ahora entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual vamos a hacer la clasificación de las proposiciones. ¿Listo? Entonces tenemos la proposición P, todos los artistas son bailarines, y la proposición Q, algunos artistas no son bailarines. Tenemos esas dos proposiciones dentro del cuadrito mostrando su estructura, cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Para la proposición Q igual, cuantificador, sujeto, cópula. Ojo, cuando aquí está la negación, va dentro del verbo, dentro de la cópula, no son, ¿listo? No corren, no presentan, no estudian, no asisten. Va dentro, esa negación va aquí en la cópula también. Y el predicado es el mismo, bailarines, ¿listo? Ahora, de acuerdo a la tablita que tenemos o que les mostré ahorita, ayúdenme ahí en el micrófono, ahí hablan sus micrófonos y me cuentan cómo se clasifican esas dos proposiciones. P si es A, E, I, O y lo mismo para Q. Entonces, cuéntenme, los escucho. Pueden abrir sus micrófonos. Profe, la primera es una universal afirmativa. Ujú, sí. Y por O lo sea que es tanto de tipo... es, Ujú, ya un segundito, un segundito. sí, dale. Es A. Ah, perfecto. Es A porque es un cuantificador, ¿cierto? Universal afirmativo, ¿cierto? Entonces es A. Muy bien. La segunda, o sea, la Q. Algunos no son. ¿Cómo se Profe, clasificaría? es un existencial negativo. Sí. Es O. O. Muy bien. Perfecto. Y miren que aquí está. Todos son, ¿sí? A, ¿cierto? Algunos no son O. Entonces,
Recordemos que dentro del material que tenemos para de apoyo para esta unidad, encontramos este cuadrito. Este cuadrito es el cuadrito de oposición, ¿cierto? Se llama cuadro de oposición. Ese cuadrito, entonces, ¿para qué sirve? Ese cuadrito sirve para ubicar esas dos proposiciones que acabamos de clasificar y establecer su relación. Entonces, como la primera es tipo A, ¿cierto? A en el cuadrito dice que está aquí arriba, entonces yo aquí al ladito pongo P. Y Q dice que es O. Entonces yo aquí al ladito de O coloco la Q. Si yo trazo esa línea, si la alcanzan a ver, aquí está en azulito. Si no la alcanzan a ver, créanme que está en azulito. Me relaciona esas dos proposiciones categóricas como contradictorias, ¿listo? Y aquí está su relación, ¿ok? Y eso tiene una explicación. ¿Qué quiere decir que son contradictorias? Esto pasa o sucede cuando en dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. Difieren en la cantidad o la cualidad. Entonces, fíjense que aquí tenemos el mismo sujeto y predicado, pero entonces difieren en la cantidad o en la cualidad. Aquí son y aquí no son. Aquí son todos y aquí algunos. Entonces, por eso es contradictorio. ¿Listo? Entonces, este cuadrito de oposición sirve para eso, para ubicar esas proposiciones categóricas y establecer la relación, ¿vale? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos tener este tipo de relaciones, en este caso, de acuerdo al cuadrito. Ya ya vimos cuando son contradictorias, cuando son contrarios. Cuando dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el predicado, la cantidad es universal, pero difieren de la cualidad. Ahí entonces son contrarias, ¿sí? O sea, contrarias son las de arriba, ¿cierto? Aquí. Este es el mismo cuadrito de allá, el del otro lado. Fíjense que es el mismo. Tiene la misma relación, solo que está coloreadito, pero es el mismo cuadrito. Subcontrarias cuando en dos proposiciones se mantiene el mismo sujeto y el mismo predicado y la cantidad es particular y difieren en la cualidad. Y subalternos, que es lo que está por aquí en estas dos de acá, las de los lados, las verticales, surge cuando en dos proposiciones se mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma, pero difieren en la cantidad. Digamos que esa es la explicación de cuando nosotros en los ejercicios le dicen, por favor, clasifícalas y dinos qué relación tienen. Entonces, son contradictorias. Esto quiere decir, ¿listo? Bueno, hagamos otro ejemplito. Dice, la proposición P, todos los estudiantes asisten a los CIPAS. Y la proposición Q, ningún estudiante asiste a los CIPAS. Recordemos que esto lo metemos aquí dentro de una tablita para hacer la diferenciación de los elementos de esas proposiciones. Entonces tenemos el cuantificador para la primera proposición P, todos. Estudiantes el sujeto, asisten es el verbo, recordemos, siempre la cópula es el verbo, y el predicado asisten a los CIPAS. Perdón, a los CIPAS solamente, asisten acá dentro de la cópula. Para la proposición Q lo mismo, entonces tenemos el cuantificador ningún, el sujeto es estudiante o estudiantes, asiste es el verbo y CIPAS el predicado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, cuando el cuantificador es universal afirmativo, se clasificaba tipo A, ¿cierto? Y cuando es universal negativo, es E, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, la relación entre esas dos proposiciones categóricas, entonces recordemos aquí ubicamos la proposición P y aquí la Q, entonces sería, a mí me faltó, se me pasó aquí el P, se me olvidó colocarlo dentro de la presentación, aquí viene P y ya viene Q, entonces son contrarias, ¿listo? Y entonces uno dice, bueno, son contrarias, ¿qué quiere decir eso? Se vuelve uno allá a la teoría dice son contrarias cuando dos proposiciones tienen el mismo sujeto, el mismo predicado, pero difieren en la cualidad, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay dudas o queda claro el tema de la clasificación de las proposiciones categóricas y la parte de los cuantificadores? Si hay dudas, por favor, me dicen, ¿vale?
¿No hay dudas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Continuamos entonces? Bueno, vamos a continuar. Razonamiento. Entonces aquí está la parte del razonamiento. ¿Para qué sirve? Esto de razonamiento tiene que ver con unos procesos mentales ya bastante complejos que nosotros hacemos desde pequeños, ¿cierto? Y a medida que va pasando, digamos, nuestro desarrollo como personas, ese tipo de procesos van siendo más complejos, ¿vale? Entonces, digamos que esos procesos son inherentes al ser humano. ¿Por qué? Porque son los que nos permiten elegir, escoger, ordenar, organizar, catalogar, em, establecer relaciones, bueno, muchas cosas que hacemos dentro de nuestra vida diaria, o sea, a lo largo de nuestra vida, ya sea la vida laboral o en la vida académica y nuestras actividades diarias, obviamente. Entonces, por eso es la importancia de este tipo de cosas. Yo les decía a ustedes en la primera sesión que tuvimos del curso, la primera, que siempre hay una pregunta que me hacen ustedes y es muy válida y es para qué sirve el curso. Y el curso sirve precisamente para todo esto. Yo les decía que sirve para fortalecer todas estas competencias y todos estos procesos de análisis, de catalogación, de orden, jerarquización que tenemos dentro de nuestras labores. Entonces, digamos que esta es la justificación de por qué es tan importante el curso, sobre todo iniciando sus proyectos académicos. Entonces, esta es la justificación. Bueno, aquí dice que sirve para solucionar problemas de diferentes ámbitos de la vida, planificación de problemas estableciendo orden a las acciones y operaciones, fomentar la capacidad racional, eso es inherente a nosotros, establecer relaciones entre determinados conceptos. Eso dentro de muchas utilidades que tiene el razonamiento. Dentro del tipo de razonamiento nosotros encontramos tres. Yo diría que, bueno, uno es otro tipo de razonamiento, pero también es válido que es el razonamiento cuantitativo, que lo vimos también. Y los dos tipos de razonamiento, digamos, que se utilizan mucho en la parte de investigación y en la parte científica es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Eh, Recordemos entonces en qué consiste el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo, entonces, dice la teoría o los textos que tenemos de apoyo ahí, que es un tipo de razonamiento en el cual se basa en donde partimos de una generalidad y vamos a concluir entonces en una particularidad. ¿Listo? Mm, entonces, en ese caso, debemos nosotros identificar varias cosas, ¿cierto? Y nos pide el ejercicio de identificar premisas, la conclusión, y luego nos dice, identifica el tipo de razonamiento y justifíquelo, ¿cierto? Eso es un ejercicio que tenemos planteado para esta actividad. Entonces, aquí tenemos un ejemplito. Dice, todos los gatos son ágiles. Orión es un gato. Orión es ágil. Dan colorcitos para que determinemos aquí entonces cuáles son las premisas 1 y 2 o premisa mayor y menor y la conclusión. Entonces la premisa 1 o mayor es todos los gatos son ágiles. Está rojito. Premisa 2, Orión es un gato. Azul. Y la conclusión, Orión es ágil. Me dicen, identifica el tipo de razonamiento. Entonces cuando nosotros analizamos la premisa 1, ¿cierto? Arrancamos de una generalidad, ¿cierto? Todos los gatos son ágiles. General, abarca mucho, ¿vale? Y en la premisa 2 y en la conclusión se va particularizando el asunto. Entonces, en este caso, es un razonamiento deductivo. Ahora, ¿qué otras características tiene el razonamiento deductivo? Pues ustedes ya las tienen allá en los textos que parte de premisas verdaderas para obtener una conclusión válida. Eh, Muy diferente a lo que sucede con el otro tipo de razonamiento, ya lo vamos a ver.
Entonces, digamos que esa es una de las características principales, ¿vale? Arranca entonces de una generalidad y concluimos en una particularidad. Eh, ¿Qué otra cosa, o sea, pretende ese razonamiento deductivo? O sea, dice que pretende la conclusión siga unas premisas, que es lo que estamos hablando, o sea, que son premisas, lo que les decía, premisas que son como verdaderas para concluir o para llevar a una conclusión válida o verdadera, ¿sí? Mm, parte de premisas lógicas para llegar a premisas lógicas también. Garantiza la verdad de la información solo si se parte de premisas verdaderas, lo que estamos hablando. No se basa en la experimentación, es teórico. Y es sistemático, o sea, requiere procesos definidos y estructurados. Y vamos a ver la diferencia con el otro para que se den cuenta. ¿Listo? Esas son algunas de las características que pueden utilizar en la justificación. Entonces, ustedes con todo este tipo de elementos pueden decir, es un razonamiento deductivo porque en este caso se parte de una premisa verdadera porque tal cosa, y bueno, con sus propias palabras pueden definir esa parte de la justificación. Bueno. Pues aquí es otro ejemplo de razonamiento deductivo. Dice, los ciclistas deben tener buen físico. Rigobert Urán es ciclista, por lo tanto, Rigobert Urán tiene buen físico. Es lo mismo, identificamos la premisa uno y 2, o la mayor y la menor, y la conclusión, ¿vale? Y analizando entonces la premisa uno vemos que también hay una generalidad, parte de una generalidad, y en la premisa menor y en la conclusión va una particularidad, o sea, es característica propia del razonamiento deductivo. El inductivo es el otro, eso es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que parte de una particularidad y llega a una generalización, ¿vale? Aquí es muy importante hacer una aclaración y es la siguiente. Eh, en un enunciado o en un argumento, el razonamiento es inductivo o deductivo, pero no ambos, ¿vale? O sea, si yo analizo realmente un solo enunciado como tengo acá, o es deductivo o inductivo. Pero me escribieron por ahí en un foro, me dicen, no, es que esta parte aquí es deductiva porque tal cosa, pero puede ser inductiva. No, ¿listo? Aquí sí es o es blanco o es negro. Aquí son excluyentes mutuamente, entonces no hay oportunidad ni posibilidad de que sean las dos, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a mirar el ejemplito. Dice, he observado que las mariposas monarca, mariposas monarca tienen alas, que la mariposa cebra tiene alas y que la mariposa reina también tiene alas. Por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Eso de las mariposas cebra y reina son clases de mariposas, ¿listo? Para que no se pierdan. Entonces, desglosando esto dentro de sus premisas mayor, menor y la conclusión, tenemos lo siguiente. Tenemos que hay la premisa 1 observando que la mariposa monarca, una especie, ¿cierto? En especial. La premisa 2, observando que la mariposa cebra tiene alas y la mariposa reina también tiene alas. Dos especies. Y concluyen todas las especies, o sea, engloba todo, tienen alas. Entonces vamos de unas premisas de orden particular para llegar a una generalización en la conclusión. Eso es clave en el razonamiento inductivo. ¿Qué otras características tiene este pensamiento, perdón, este razonamiento? Se observa un patrón, ¿sí? Una regularidad del mismo caso y sobre la base de tal regularidad se define una regla. Y ya vamos a ver la importancia de eso. Admiten la posibilidad de estar equivocados. O sea, aquí no se garantiza nada que sean verdaderas en la conclusión. Se caracteriza por llegar a la conclusión generalmente mediante una conjetura. ¿Listo? Y aquí un ejemplito que me gusta mucho porque precisamente eso es lo que nosotros hacemos muchas veces en nuestra vida diaria. Y lo siguiente, dice, supongamos que constatas que uno u otro día, perdón, y otro miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo en el bar es espagueti. Entonces decides que no almorzarás ahí los miércoles porque los miércoles sirvan espaguetis y a ti no te gustan. Entonces, fíjense que nosotros estamos viendo una cualidad y es que hay un patrón, ¿cierto? Que lo que dice ahí, una regularidad.
patrón, una observación regular, que es que se está sirviendo los espaguetis los días miércoles. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas me indica en este caso que hay un tipo de razonamiento inductivo también, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una observación. Aquí sí hay experimentación. Y a eso es lo que yo iba. El tipo de razonamiento inductivo es muy importante dentro de la investigación y dentro de la metodología científica. ¿Por qué? Porque nosotros con el razonamiento inductivo, ¿qué hacemos? Observamos algunos eventos, ¿sí? Desarrollamos una hipótesis, que es la conjetura, ahí dicen que la conjetura, eso es una hipótesis, ¿sí? Y la probamos mediante la experimentación. Puede que sea verdad con la experimentación, puede que sea falsa, ¿sí? Por eso esa es la importancia del razonamiento inductivo, porque esto se utiliza en la investigación formal y en la metodología científica que se utiliza para esa investigación, ¿cierto? Entonces, el razonamiento inductivo aporta una cantidad de conocimiento nuevo precisamente por eso, ¿sí? Porque aquí estamos descubriendo con ese tipo de razonamiento cosas nuevas, ¿vale? Porque cuando se prueba una hipótesis, forma una teoría. Y eso ya es, mejor dicho, hasta que se tumbe la teoría con otra hipótesis, con otra experimentación, y eso es otro proceso ya diferente. Pero esto es muy enriquecedor para la parte científica. Aquí tenemos otro ejemplito. Dice, nuestra casa está construida de ladrillo prensado. Y dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Todas las casas de nuestro conjunto están construidas de ladrillo prensado. Entonces, lo mismo, tenemos definida la premisa mayor menos la conclusión. Nuestra casa está construida de ladrillo prensado. Mis dos vecinos inmediatos tienen ladrillo y luego todas las casas del conjunto están construidas con ladrillo prensado. Entonces, fíjense que en este caso es muy evidente que es un tipo de razonamiento inductivo porque arrancamos de una premisa particulares para llegar a una conclusión donde se generaliza, ¿vale? Entonces, por eso es un razonamiento inductivo. Aquí también tenemos otros dos ejemplitos. Juan comió muchos dulces y le hicieron daño. Aquí le hizo daño. Mariana comió muchos dulces y le hizo daño. Por lo tanto, si comes muchos dulces, te hace daño. Inductivo. Juan, Mariana, si comes, o sea, generaliza, si comes y todos comemos mucho, nos hace daño. Firulais es mamífero y cuadrúpedo. Michi es mamífero y cuadrúpedo. Por lo tanto, los mamíferos son cuadrúpedos. Entonces arrancamos de particularidades para concluir una generalización, ¿cierto? Entonces es un razonamiento inductivo. Aquí ustedes me van a ayudar entonces. Bueno, aquí una cosa importante también. Fíjense que en el deductivo parte de lo general a lo particular y hay una validez, ¿cierto? Y en el inductivo parte de lo particular para lo general y hay una probabilidad o una incertidumbre de que es lo que estábamos hablando, que no me garantiza que mediante la experimentación luego yo pueda probar eso. ¿Listo? Entonces por eso hay una probabilidad, porque es acierta o no. Ustedes me van a ayudar con este entonces. Estos ejemplos dice. Los deportistas de élite deben tener buen físico. Catherine Ibargüen es deportista de élite. Por lo tanto, Catherine Ibargüen tiene buen físico. Y el segundo ejemplito es, Sandra compró un celular marca Clony y le duró muchos años. Elizabeth compró un celular marca Clony y le salió muy bueno. Por lo tanto, todos los celulares de marca Clony son muy buenos. Entonces, ustedes me dicen, de acuerdo al ejemplo, cuál es inductivo y cuál es deductivo. ¿Listo? Entonces, abran sus micrófonos. Los escucho. Profe, el primero es inductivo. El primero es inductivo. Listo. ¿Quién más nos quiere? No, ya no. ¿Qué pasó? No, porque es que mire, los deportistas es particular. No, los deportistas es... Ay, se me olvidó la palabra.
es deductivo, porque parte de lo general, que son todos los deportistas, y termina en Caterine, que ya parte a lo particular, valga la redundancia, es deductivo. Ajá. Y el O sea, siguiente ya es ajá, inductivo, porque ya ahí sí sí, empieza desde lo particular y termina con todos los celulares, que es general. ok, perfecto. Entonces, para la compañera que nos intervino al comienzo, fíjate que cuando digo los deportistas es varios, ¿cierto? Es una generalización, es un plural, o sea, empezando por eso. Dice que hasta aquí los, ¿sí? No es Sandra ni Pepita, sino los deportistas. Entonces arrancamos de una generalización, ¿vale? Y llegamos a ¿qué? Una particularidad que es Caterín, ¿cierto? Entonces por eso es deductivo, muy bien. Y aquí arrancamos lo contrario. Sandrita compró un celular, Elizabeth, y llegamos a que todos, por lo tanto todos, o sea, es inductivo. Y aquí está, deductivo, inductivo. Muy bien. Yo pensaría que eso entonces ya quedó clarito, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta acerca de la parte de razonamiento deductivo e inductivo? ¿Todavía hay dudas? Me dicen. Si ya quedó claro, continuamos. Igual la sesión de hoy es cortica, recordemos que lo importante es que ustedes participen, ustedes son los que hacen estas sesiones. Entonces, ¿no hay dudas? ¿No hay ninguna inquietud acerca de la parte de razonamiento? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, vamos a continuar entonces. El otro tipo de razonamiento del que hablamos al comienzo era el razonamiento cuantitativo, ¿cierto? Esto es una característica que nosotros estamos desarrollando desde que estamos pequeños también, ¿sí? Cuando contamos, cuando organizamos, cuando estamos jugando con nuestros juguetes, desde nuestros primeros pasos estamos haciendo este tipo de cosas. Un poquito, pues digamos, menos complejo, pero igual ya lo estamos haciendo. Entonces, por eso es muy importante. ¿De qué se trata el razonamiento cuantitativo? ¿Alguien me puede decir de qué se trata? Porque nosotros vimos del razonamiento inductivo y deductivo. ¿De qué trata el razonamiento cuantitativo en general? Abran sus micrófonos y me cuentan. ¿Y por qué es importante? Los escucho, participen. Aquí no hay restricciones. Entonces, para ustedes, ¿qué sería el razonamiento cuantitativo? Cuéntenme. El que se basa en datos, de pronto. Se basa en datos. Sí, es un elemento que pertenece al razonamiento cuantitativo. ¿Qué otra cosa, digamos, tiene el razonamiento cuantitativo? O sea, ¿qué elementos? ¿Para qué sirve? Y aquí está el ejemplo. Ahí hay un ejemplo. Si alguien más quiere participar, abran sus micrófonos. No, me dejaron solo, me dejaron morir ustedes aquí hablando solo. El razonamiento cuantitativo, ¿cierto? Cuantitativo es de cuantificación también, ¿cierto? Mm, ¿Para qué sirve o en qué consiste? Esto es un proceso, ¿sí? En donde utilizamos muchas herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Matemáticas, álgebra, comprensión de lectura, análisis de gráficos. Son muchísimas cosas que estamos haciendo y muchos elementos que utilizamos dentro del análisis cuantitativo. ¿Cuál es nuestra herramienta principal? Lo que nos decía la compañera, los datos, ¿cierto? Necesitamos unos datos, ¿cierto? Mm, entonces es un proceso, ¿sí? Que busca ¿qué? Resolver problemas. Problemas sencillos, en este caso son unos problemas, digamos, vamos a leerlo. Si un estudiante virtual debe utilizar por lo menos 2 horas diarias semanalmente, incluyendo sábados, para poder cumplir con sus actividades en los cursos matriculados, ¿cuánto tiempo usa en el desarrollo de sus actividades en promedio por año? Tenga en cuenta
que son 2 periodos regulares académicos por año de 4 meses cada uno, porque recordemos que hay unos más corticos, entonces por eso se hace la aclaración de 4 meses. Entonces fíjense que nos dan un problema y nos preguntan algo, ¿cierto? En este caso, pues, ¿cuánto tiempo usan el desarrollo en promedio por año? ¿Qué nos decía la profesora, la maestra por allá en primaria? ¿Ustedes se acuerdan? Nos decía, bueno, tenemos que leer con con mucho detenimiento el enunciado del problema. Hay que sacar los datos que nos da el problema y ponerlos aparte, ¿cierto? Y luego plantear el desarrollo. Eso es lo que estamos haciendo. Eso lo hacemos desde primaria, ¿cierto? En este caso, lo mismo, solo que tenemos un poquito de cosas más avanzadas para hacer. Entonces, a grandes rasgos, dice, represente matemática del problema propuesto. Aquí yo lo tengo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el X? El X es la variable, recordemos que es lo que vamos a hallar. Eso lo tenemos por allá en el colegio. Entonces, 2 horas porque dice que 2 horas diarias, ¿cierto? Por 6 días porque dice que va hasta los sábados, ¿cierto? Entonces, son 6 días. Por 4 semanas, ¿cierto? ¿Y cuántos meses son? Dice que son 2 periodos académicos de 4 meses, o sea, 8 meses. Si yo multiplico todo eso, entonces me da que son 364 horas al año, en las cuales un estudiante promedio debe entrar 2 horas para cumplir todas sus actividades. Eso lo hacemos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros, digamos que tenemos que cumplir nuestras actividades según la agenda de las materias que cumplimos en los cursos, ¿cierto? Entonces, esto es un problema que sale de nuestra cotidianidad y es válido, ¿listo? Tenemos, por ejemplo, lo siguiente, un ejemplito que es muy válido y que lo vemos mucho y es el análisis de gráficos, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues también aplicar nuestro análisis y razonamiento cuantitativo para resolver los problemas. En este caso, ¿qué nos dice? Nos dicen que se preguntó a algunos estudiantes de un curso de primaria en un colegio, ¿cuál es la mascota preferida? Y los datos obtenidos se mostraron en una grafiquita, que es una grafiquita aquí de barras. ¿Listo? Y preguntan qué porcentaje del total de estudiantes prefieren al perro como mascota. Eso. Entonces, ¿ustedes qué harían ahí? Cuéntenme. Yo los escucho. ¿Cómo resolveríamos ese ejercicio? Vamos a resolverlo aquí. Es un ejercicio muy básico, muy sencillo. ¿Cómo lo resolveríamos? Cuéntenme ahí, yo los escucho. Abran sus micrófonos y me ayudan y terminamos ya la sesión, porque esta es la última parte. A ver, ¿quién me ayuda? Yo, profe. ¿Quién es yo? Diana, Diana. Hola, Diana. Bueno, Diana, cuéntanos entonces, ¿cómo plantearías tú ese ejercicio? Pues es que igual ahí muestran unas gráficas con unos porcentajes, bueno, digamos con una cantidad porque va hasta el número 8, ¿cierto? Ok. Entonces Ujú. dice que se preguntó a los estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio cuál es su mascota preferida. Entre ellas, pues manifestaron según la gráfica, está el perro, el pájaro, el hámster y el gato. Entonces va ganando, Ok. digamos, el perro con 7 estudiantes que prefieren el perro. Ujú. Dice ¿Cuántos tuvo el pájaro? que el ¿Cuántos tuvo el pájaro? pájaro 4. 4, ¿cierto? El hámster 4 y el Mm, gato 5, ¿cierto? Según la gráfica. Es que yo estoy ujú. mostrando aquí la gráfica. Aquí los valores no están directamente, pero aquí analizando el gráfico con la escala, entonces yo veo que lo que tú dices, el perro 7, el pájaro 4, 4 y 7. Listo. Ahora, ¿qué hacemos entonces con esos valores? Ya, cuéntanos. ¿Qué podríamos hacer? Pues ya dice, la otra pregunta es qué porcentaje del total de estudiantes prefieren el perro como mascota. Pues hay que Ujú. coger los 8 estudiantes y ya sacar el cuánto es el 7 estudiantes, o sea, si el 100% son 8, ¿cuánto de porcentaje es el 7 que prefieren el perro? Pues sería como un 90% más o menos. Bueno, Profe, aquí entonces, sí, cuéntanos. Ahí llegó un hombre hoy en la eh, sesión. Cuéntanos. yo, yo tomaría, primero hay que averiguar el 100% de los estudiantes. Entonces sumamos 7 más 4 más 4 más 5. Ese es mi 100%. Y de ahí sí calculo
cuál es el porcentaje del perro. Entonces, dividido 7 entre el 100%, que es el número de todos los estudiantes. Ya me doy cuenta. Ojo, y fíjense una cosa, aquí me 7 están preguntando no más. es el porcentaje de estudiantes, sino el perro, ¿cierto? Sí, Pero entonces son están 20 hablando, estudiantes. 7 dividido 20, aquí no hay 20 entonces el estudiantes. 35% prefiere el perro. Sí, pero entonces, bueno, ¿cómo? Digamos que aquí hay que tener una claridad en lo siguiente. Entonces, lo que nos decía Diana, o sea, al comienzo estaba correcto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 7, tenemos, digamos que los valores. Ahora, lo que tú dices es verdad, o sea, tenemos que hallar el total de todos estos, ¿cierto? O sea, 7 más, ¿esto qué es? 4, 4 y 5, ¿cierto? Que nos están preguntando qué porcentaje prefieren al perro como mascota, ¿cierto? Entonces, yo tengo que mirar estos 7 dentro del total de todos, ¿cierto? Dividido. Sí, 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 profe, sí, ese es así. Sí, se me ha ido la paloma en ese sentido. Sí, hay que sumar obviamente el porcentaje de los estudiantes que eligieron cada mascota y de allí ya se saca un 100% y ya se divide sobre los 7 estudiantes que fueron los que eligieron el perro y de allí se saca el porcentaje, sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Ustedes que tienen allá calculadora, computadora, Excel, MATLAB, 35%, profe. 35. Vamos a ver entonces cómo se saca eso. Aquí está el razonamiento ya, digamos, formal de ese ejercicio. Entonces, fíjense que lo que nos decía Diana al comienzo, y ¿cómo es el nombre del caballero que participó ahorita? Duván Rodríguez, profe. Duván Rodríguez. Dual, eso, Dual. Entonces, exactamente eso. Entonces, tomamos 7 elementos que tenemos acá para el perro, 4 del pájaro, 4 del hámster y 5 del gato. Eso me da 20, ¿cierto? Y en general, o en realidad se plantea una reglita de 3, ¿cierto? Entonces, si 20 estudiantes son el 100%, que era lo que nos decía Duan, que tocaba averiguar el 100%, entonces, ¿a qué porcentaje equivale este 7% acá? Entonces, planteamos la reglita de 3. Y aquí me quedó esto mal, aquí no es un 9, sino un porcentaje, perdón, no es 9, sino un porcentaje. Entonces queda 7 por 100, ¿cierto? Por ciento, no es 9, aquí, voy a bajar la flecha ahí porque se ve horrible eso. Y divido entre 20 estudiantes y me da el 35%, que es lo que le corresponde a los estudiantes que eligieron el perro sobre el total. ¿Listo? Entonces, digamos que los ejercicios son sencillos, no son muy complicados, realmente no se trata de eso. Se trata que los hagamos y los pensemos. Yo quiero darles un consejo, o sea, quiero hablar de esto porque noté mucho, sobre todo en esta actividad de conjuntos, utilizaron la inteligencia artificial. Perfecto. No hay ningún inconveniente con eso. Pero entonces, cuando la inteligencia artificial les bota unos datos que no son, ustedes no los miraron. Y entonces, por ejemplo, en esos diagramas de Venn Euler me pusieron unas cosas que nada que ver, ni siquiera en los conjuntos que estaban mencionados en ese punto 3. Metieron el punto 2 también, que es para allá, ¿se acuerdan que eran ya unas operaciones ahí? Metieron eso dentro de la inteligencia artificial y les dio el análisis analítico. No hay un solo gráfico. Se supone que esto era una actividad de gráficos. Entonces, yo no entiendo cómo pueden hacer eso. Entonces, yo les doy, eso es una cuestión que tenemos que hablar, yo pienso que en las reuniones de tutores, porque es algo que se generalizó y que quería traer a colación. De pronto aquí ustedes, los que están, no lo utilizaron, otros sí, pero lo utilizaron mal. La idea es que no utilicen eso de esa forma, sino un análisis que respalde eso, porque entonces, digamos que quedan los dos ejercicios horriblemente resueltos sin ningún respaldo, ni analítico ni nada. O sea, se supone que en la rúbrica está. Tenemos que hacer diagramas de Venn para desarrollar el segundo punto, para el tercer punto también, en el cuarto punto lo mismo, o sea, eran conjuntos. Entonces, es una recomendación que les hago para esta actividad, porque yo sé que aquí yo meto unos datos de los ejercicios allá en el chat GPT y ya me boto un poco de cosas, pero al menos verifiquen que esté bien hecho, ¿sí? Porque si no está bien hecho, entonces no tiene sentido utilizar la herramienta, ¿vale?
porque ni ustedes aprenden ni la herramienta se está también utilizando mal, y eso son recursos. Ustedes no saben lo que cualquier consultica, por boba que sea, en el chat GPT, la cantidad de recursos que consume. Entonces, es importante, pensaría en este caso, lo que les digo acerca del uso de ese tipo de la inteligencia artificial. Es válido, pero entonces hay que saberlo usar. Lo mismo con las citas bibliográficas. A veces no colocan nada y uno dice, bien, entonces, ¿de dónde sacaron todo esto? Mm, Eso es una de las cuestiones que tiene que estar siempre en un trabajo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ya en este último trabajo, en esta última actividad que ya, digamos, es la que tenemos para entregar, porque ya nos queda solamente la POC, que es la prueba objetiva cerrada, que es un cuestionario, pero digamos que cuando ahorita que tienen que entregar un documento con los ejercicios, entonces es válido la aclaración. ¿Listo? Básicamente era eso. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, los escuchamos, los escucho. El ejercicio complementario, no me han preguntado. Yo les dejé en el foro unos enlaces en los cuales pueden consultar las sesiones sincrónicas o asincrónicas, pero tienen que ser, digamos, que la escuela, o sea, de ciencias básicas. Yo los dejé ahí para que puedan ver entonces los videos. Si no pueden estar, digamos, sincrónicamente, ven las grabaciones, hacen el resumen, toman las capturitas de pantalla, todo eso, y lo colocan dentro del trabajo final, que es el ejercicio complementario, básicamente. ¿Listo? Era todo eso. Aquí tengo en el chat. Tengo Judy que bueno, sí que me confundí, pero muchas gracias, profe, bueno, tener todo el material del contenido, listo. Bueno, a ver qué tengo por acá, que no mire el chat. Listo. Bueno, entonces, pues chicos, básicamente entonces lo de la sesión de hoy es muy cortica. Ustedes se dan cuenta que esta actividad 4 es muy sencilla, es muy fácil. Entonces, pues nada, pues a resolverla, enviar los avances dentro del foro para retroalimentarlos y enviar ya los documentos en el bloque de evaluación cuando yo lo tenga listo. Erika dice, yo tengo varias preguntas del ejercicio anterior. ¿Es posible recibir tutorías? ¿De cuál ejercicio anterior? Más allá de pasar de notas. De la actividad anterior de conjuntos. Claro, Erika, o sea, si tú me escribes aquí por el interno o por el Teams, hacemos una sesión sincrónica y hacemos una aclaración de eso para que no quede, digamos, ahí las dudas, ¿vale? Entonces, los martes en la mañana y los jueves yo tengo atención sincrónica, entonces me contactas por ahí, listo, Erika, y hacemos una reunioncita pequeñita y me cuentas entonces cuáles son tus dudas, ¿vale? Listo. Bueno, ¿hay alguien que tenga Profe, alguna? Diana, cuéntame. no sé si me perdí o no sé si no comprendí lo de la actividad que dice complementaria. Eh, Vos dices que es entrar y pues hay unas videoconferencias o conferencias, no sé, sincrónicas, asincrónicas, pero entonces es verificarla y tomar pantallazos o qué adicional tiene, porque no sé, me perdí. O sea, en la guía, en ese ejercicio complementario, dice que tienen que hacer un resumen con cierto número de palabras, ¿cierto? En donde tienen que colocar el nombre del expositor, el tema, bueno, todos esos son elementos que hacen parte del resumen. Dentro de ese resumen, entonces dice, por favor, coloque unas evidencias, ¿cierto? Pues como son grabaciones, ¿sí? Si no pudieron asistir, digamos, o sea, sincrónicamente, sino vieron la grabación, entonces toman capturitas de pantalla y las colocan ahí porque, pues, digamos que ese es una de las partes de la evidencia del resumen que hicieron, ¿sí? Es eso. Ahora, ahí viene el portal eventos de la universidad. Hay eventos que estamos desarrollando y estamos en el simposio de física. Yo les envié a ustedes la invitación por ahí en el grupo. Pueden entrar y pueden utilizar ese evento también para desarrollar este ejercicio complementario. No hay ningún inconveniente. Y se hace lo mismo. Entonces,
toman nota de quién es el expositor, hacen el resumen, el tema, todo eso, capturitas y listo, ¿vale? Es eso. Sí, Diana. Listo, profe. Muchas gracias, muy amable. Listo, Diana, con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra duda o alguna pregunta? Erika nos está escribiendo, nos dice Erika. Hoy es la última actividad de la semana política. Es la misma, desde física, es de física. Yo les envío uno de física mañana, todavía hay opción de entrar al tercer día. Ya van 2 días, son 3 días del simposio de física, entonces pueden entrar. Ahí en el grupo de Teams, yo les dejé el enlace para que puedan entrar, ¿vale? Yo también estuve entrando, yo también participé. Bueno, entonces, agradecerles por su participación, por su asistencia hoy. Cualquier duda, entonces me contactan por el grupo de Teams o la mensajería interna o el correo y charlamos y digamos que despejamos las dudas que tengan, ¿vale? Entonces voy a dejar de grabar.